Aquí estamos ya con Julio Kotler, así las cosas están pasando en Ecuador, pero aquí también. Así que vamos a una pausa y regresamos. La encuesta de Datumoy le da un 40.6 de intención de voto a Keiko Fujimori y un 37.9 de intención de voto a Ollanta Humala. Esto nuevamente mueve el escenario a favor de una tendencia favorable a Keiko Fujimori. Volvemos con eso y más. Y estamos con Julio Kotler y quiero empezar porque la última vez que estuvimos juntos, o una de las últimas veces que estuvimos juntos, hubo una predicción. Toledo y Kuczynski. ¿Qué pasó? Perdí. Como en la guerra. Absolutamente. Quedaron tercero y cuarto, o sea, quedaron juntos, ¿no? Pero tercero y cuarto. Así es. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica sociológicamente este fenómeno de estos dos candidatos? Nada, que Toledo hizo una campaña muy mala y Kuczynski no llegó a penetrar en los grupos D y C, D y E. Así de simple. Así de simple. La cuestión estructural no llegó a decidir a los votos. Ahora, cuando conversamos la última vez decíamos, Humala no tiene redes y Keiko Fujimori tampoco. Bueno, parece que las ha levantado en estos meses. ¿O tiene clientela? ¿Cómo se explica el fenómeno de que ellos hayan salido primeros? Bueno, yo diría que en el caso de Humala, ahí hay un problema de identidades regionales, provincianas. Esto es, en cierta manera, un voto antilimeño, sí, que él lo expresa. En el caso de Fujimori, no de Keiko, sino de Fujimori, porque hay toda una campaña para olvidar su apellido. Sí. Bueno, en el caso de Fujimori, bueno, tiene mucho de apoyo, tiene no solamente el pasado, sino que tiene redes construidas, tiene un frente mediático impresionante, un grupo de técnicos de muy variada especie que están detrás de ella, entonces que tiene un frente muy sólido, ¿no? Hemos estado discutiendo el plan de Keiko, el plan de Humala, y antes de empezar nos decían, la única que lee los planes eres tú, pero a pesar de su poca importancia para el elector, los mensajes que se derivan de esos planes sí son de importancia vital. Pero por supuesto. ¿Y ahí quién va ganando? Pero por supuesto que Fujimori. Porque hay una crisis de credibilidad terrible alrededor de Humala. El dimes y diretes que viene y que van a hacer el plan, que van a hacer el plan de campaña, etcétera, confunde mucho y le quita credibilidad al candidato. Mientras que en el otro lado no ofrece nada. Vamos a luchar contra la pobreza. Claro, como yo pregunté ayer. Y la primera chamba, claro, que es Projove, un poco más. Claro, esto es la continuidad, pregunté ayer al señor Kimpler, con un poco más de asistencialismo. Sí, me dijo. Sí, claro que sí. Eso es. Y esa es la gran diferencia. Diferencia que no se ha logrado explotar. En el caso de Humala, las políticas que proponen son políticas universales. Seguridad social para todos, jubilación para todos, etcétera. Mientras que en el otro caso son políticas focalizadas, particularizadas. Con lo cual, el proceso de democratización de la sociedad estaría dado con las políticas universales y no con las políticas particulares. Solo que no la han sabido traducir en términos cristianos y llanos para que la gente los entienda. ¿Qué piensa usted del plan original de Humala, el de la 197? No, yo no lo he leído, el plan original, soy incapaz. Pero, por ejemplo... ¿Porque así de malo es? No, porque no voy a leer, es todo un plan de toda una teoría económica de por medio, no. ¿Pero qué piensa esa teoría económica? No creo que a estas alturas del partido uno pueda aislarse del mundo globalizado y además tirarse para atrás todo lo que ya se ha hecho para bien o para mal. Ahora, respecto a Keiko está tratando de no apellidarse Fujimori, efectivamente, ¿no? Es casi huérfana de padre, como decíamos el otro día. De padre y de familia y de clan. Claro, de todo. Sin embargo, para muchas personas, y tan es así que tiene 40.6 de intención de voto,
ella es mejor que Ollanthumala. ¿Es mejor para usted Keiko Fujimori que Ollanthumala? Bueno, para mí ella representa lo más repulsivo que tiene el Perú. Porque se trata de que esta candidatura trata de reivindicar, como tú lo has demostrado ayer, trata de reivindicar el pasado. El pasado que es engaño, robo, crimen. Es decir, lo peor que puede tener el Perú eso es lo que se trata de reivindicar. Entonces yo creo que abrimos una puerta para un escenario muy, muy oscuro en el futuro, en el caso que la candidatura de ella lograra ganar. Vamos a ir al 6 de junio después, o al 28 de julio después. En el caso de Humala está quedándose rezagado. 37.9 versus 40.6. Puede ser un empate, pero digamos la tendencia es que ella está subiendo y él está bajando. Faltan 3 semanas. Así es. Pero, digamos, hemos dicho, el plan de Ollanthumala es un plan malo, es un plan que no tiene nada que ver con la economía mundial hoy. No, pero no solamente es el plan en sí mismo, sino los mensajes derivados del plan, además. Las contradicciones en las que él mismo cae. Entonces, es probable que él pierda y ella gane. Sí, pero no, es probable, pero como faltan 3 semanas en un país cuya volatilidad electoral es impresionante, si es que él de repente se encuentra con 2 o 3 mensajes claros que pueda arrastrar a la gente. Porque si Keiko Fujimori representa lo más repulsivo que tiene la sociedad peruana, sería facilísimo ganarle la elección. Pero claro. Y no lo es para Ollanthumala. Bueno, pero es que eso depende de la naturaleza del candidato. Porque es una persona que ha asumido una posición absolutamente defensiva y tecnocrática. Es decir, estos planteamientos que poca gente los puede entender, en vez de asumir una posición política. Es decir, salir con propuestas claras de carácter democrático, de democratización de la sociedad, que la gente pueda entenderlo y verlo. Cosa que aparentemente, por las razones que uno no lo entiende, no lo puede hacer. Entonces, dadas esas condiciones, pero quién sabe, como están en un empate, de repente a alguno de los asesores se les ocurre salir con 2 o 3 banderitas que puede... Mañana salen con una hoja de ruta. Perdón un momentito, yo siempre he creído que las diferencias aquí van a ser de décimas. Sí. Entonces, si se trata de décimas, esto todavía es un empate en la que todavía no sabemos cómo puede decidirse, porque también puede ser con que Fujimori salga con alguna banderita que enamore al público, o en el otro caso. Ahora, la discusión para muchos, sobre todo para los que no votaron por ninguno de los dos, es ¿cuál es el peor? Entonces le pueden decir, bueno, moralmente Keiko Fujimori efectivamente me parece muy mal, pero el otro amenaza a la democracia también. Corremos el riesgo de que se convierta en Chávez, de que le guste el modelo de Correa o de Evo. ¿Por qué no? ¿Por qué esa posibilidad usted la descarta? Mira, luego del golpe del 2004, ¿no? Donde el hermano estuvo metido y todo lo demás. Chávez, Morales, como Fujimori, aparecen detrás de de una situación catastrófica y de un movimiento social muy fuerte que les da una enorme legitimidad de entrada. Es decir, la gran sorpresa de Fujimori es cuando da el golpe y recibe 80% de popularidad, que es lo mismo que Morales y que Morales y que Chávez. Entonces, esto no es una situación catastrófica y ninguno de los dos va a salir con una legitimidad de 80%. No. Entonces, ella no va a poder cerrar el Congreso, cosa que a más de uno le gustaría hacerlo, ni él va a poderlo hacer. Entonces, yo lo que creo es que en los dos casos vamos a tener un poco más de lo mismo. En los dos casos. O sea que no tienen ningún temor por ninguno de los dos en materia económica, que digamos. No, en materia económica y en materia política lo que vas a tener es que en el caso de Fujimori tiene personajes impresentables, fascistas totalmente, hombres y mujeres, que van a tratar de avanzar exitosamente en materia de impunidad, por ejemplo. En materia de impunidad y
de organización de la sociedad. Yo me temo mucho en esta historia de la militarización de la sociedad y de la política, me temo mucho por la incorporación de la religión en la vida política del país, etcétera, que puede distorsionar y que puede agudizar mucho más las contradicciones que se dan en el país. ¿Y si gana Humala? Se dan en Humala, tendríamos lo mismo, una situación muy conflictiva. Yo veo un panorama bastante conflictivo por delante. Vamos a hacer una pausa porque no se va a ir Julio Kotler todavía y vamos a seguir conversando de lo que puede pasar a partir del 28 de julio. Volvemos. Y estamos con Julio Kotler y seguimos conversando, y en la pausa hablábamos de un fenómeno que se está dando nuevamente, como se vio también en el 2000, ¿no? Cada vez que aparece Fujimori en escena, estos fenómenos de polarización se dan, porque la gente tiene que escoger muchas veces entre su tranquilidad económica y un bien moral superior. Y esto... En el Perú... Claro, conflictúa a la gente, ¿no? Conflictúa a la gente profundamente. Claro. Pero lo que es impresionante en ese sentido es la polarización, no sé cómo decirla, tal vez una polarización cultural, porque no es una polarización política propiamente dicha, porque no existen los agentes que las polaricen, no existen partidos políticos. Claro, no es ideológica. Claro, pero esta polarización étnica, racial, cultural que se ha desatado, socioeconómica, da cuenta de lo que está sucediendo en el país y lo que va a venir por delante. Por eso es tan importante hacer políticas redistributivas de carácter universal. Claro. Mientras que seguimos con las políticas focalizadas, claro, de ayuda a los pobrecitos para que de un dólar pasen a $1.10, con lo cual ya salieron de la pobreza. Claro, no han salido de ninguna pobreza. No, pero ya, como pasaron la línea de base, ya. Claro, para que la gente entienda, una política universal es un sistema educativo de calidad. Para todos. Para todos, o sea, primaria universal para todos. Seguridad social. Claro, salud pública para todos. Claro. Justicia para todos, infraestructura para todos. Eso son políticas universales que democratizan, obviamente. Claro. Porque les pone un piso parejo. Se trata de eso, de crear una situación de igualdad de oportunidades. Así es. Si es que la gente no tiene en el horizonte una perspectiva de igualdad social, entonces o bien se retira, se resiente, se ofende y desautoriza a las autoridades. Si esta es la paradoja del Perú, que tiene el más increíble crecimiento económico de los últimos 10 años, y al mismo tiempo la manera en que hay una crítica generalizada a las autoridades y a las instituciones es una cuestión impresionante. Mientras que en Brasil, que tienes la misma desigualdad, si no peor que en el caso peruano, las políticas universales crean un horizonte de expectativas favorables. ¿No? Esas son las cosas que está faltando. En el Perú, el gasto social es la mitad del promedio latinoamericano y la cuarta parte del Brasil. Ahí tienes la explicación. Siendo en este momento un país que sí tiene los recursos y los tiene para gastar. Sí, por supuesto. Sin ningún inconveniente y sin levantar un impuesto más. No, claro, pero para eso tú requieres hacer instituciones. Y aquí lo que se trata es de construir carreteras y nada más que eso. Ahora bien, una conflictividad, cualquiera sea el que gane, así sea Humala, porque hay gente que podría decir, no, si gana Humala, la conflictividad social va a ser menor. ¿Será menor si gana Humala la conflictividad social o no? Yo creo que en términos generales la conflictividad es el panorama del futuro del Perú, hasta tanto y cuanto haya la vocación, la voluntad y la capacidad para hacer políticas redistributivas. Cosa que en el plan de Félix Jiménez está contemplada, pero... Claro, pero bajo premisas increíbles, ¿no? Y además me los tienes que traducir como para que yo lo entienda. ¿Ah, sí?
Usted estudió ciencias Sí, sociales. pero por eso la pensión 65, bueno, pero ahí Claro. la cuestión que es interesante. Ajá. La gente del IPE inmediatamente calculó que era imposible la pensión 65 porque eran 15.000 millones de soles y después Claro. se demostró que eran 2.000, 3.000. Lo que fuera. Pero no han hecho ningún cálculo sobre primera chamba, cualquier otra cosa que ofrezca Sí, como Fujimori. Fujimori. Siempre están dispuestos a aceptar a unos y a negar a los otros. Pero al mismo tiempo, hacer una política de largo alcance de carácter redistributivo va a significar hacer la política redistributiva. Tributación. Ah, claro. No hay otra Sin forma. eso no hay. O sea, del mismo cuero salen todas las correas. Bueno, y en estas condiciones yo lo que creo es que esta polarización en cierta manera se explica porque hay gente que siente que le están pisando los talones. Ahora, ¿siente que le van a quitar su propiedad o que le van a quitar su libertad? O su estatus. O su estatus, pues, digamos, su propiedad, por eso me refiero, No, el no, no, patrimonio. no, es que de repente no le quitan ni el patrimonio ni el ingreso, pero le quitan el estatus. Y eso significa con que dejan de respetarlos y de acatarlo por tener un color o una posición. ¿Usted cree que hay una especie de amenaza cultural para el sector? No es amenaza cultural, pero tú lo tienes. Tú lee los comentarios. No, hay un nivel de violencia. Que uno se queda con la boca abierta, porque este es un momento que para los científicos sociales es perfecto, porque deja ver con toda claridad toda la fenomenología social. A mí me encantan las campañas por esa razón también. Esa es la parte que disfruto, porque se ve todo. Sí, pues, esa es la historia en la que se descubre qué país es este. Y este es un país que cuando tú ves lo que se descubre es, o tú escuchas hablar a la gente, entonces es una cuestión que a uno le entra pánico. Esta idea del apocalipsis como Humala es realmente impresionante. Ahora, ¿es Humala un hombre pragmático o es un hombre ideologizado? ¿Qué importa? ¿Por qué no importa? Porque las condiciones sociales van a determinar un comportamiento adecuado que tiene que ser pragmático. Tiene que ser pragmático. Tiene que ser pragmático. Tú no puedes inventar condiciones. Míralo a Correo, míralo a Chávez. Ya tienen que adecuarse a las condiciones. Si es que tienen 80% de aprobación, van a hacer lo que le da la gana. Pero no es porque sea ideológico, pragmático, sino porque tiene una pasión de poder impresionante. Si es que no lo tienen, van a tenerse que adecuar. ¿Cómo? Hasta Lenin, imagínate, hasta Lenin tenía que adecuarse a las condiciones que le da. Ahora, uno se adecua, vamos, comprometiendo determinadas cosas y no negociando otras. Toledo, por ejemplo, en su gobierno, no se dio en los temas macroeconómicos. Le costó muchísimo, eso es verdad. Terminó con 7% de aprobación en algunos momentos de su mandato, pero no negoció eso. Negoció probablemente otras cosas que sí las entregó, pero no eso. Alan García ha estado entre 20 y 30, bien bajetón todo el gobierno. No ha hecho ninguna reforma realmente importante. Pero no ha sacrificado el tema macroeconómico tampoco, de ahí los crecimientos espectaculares del Perú. ¿Pero tú crees que con Kurt Burneo, Oscar Dancourt, Félix Jiménez vas a sacrificar las variables? De ninguna manera, no tengo ninguna duda. Pero después de leer lo que ha escrito Félix Jiménez... Bueno, pero por eso te digo, pues, Sí. deja esto. Son los mensajes que se derivan. Sí. Pero mira las personas que podrían ser... Que Julio Velarde no podría ser el presidente del Banco Central Sí, sí, de Humala, por entonces, ¿cuál es el problema? Sobre eso, No se yo lo- lo que creo es que si es que hay algo que contribuyó Alan García, fue a que durante mucho tiempo no vamos a tener inflación, porque la hemos sufrido. Sí, claro. Eso se acabó. Mira, en Rousseff, en Brasil, están aterrados con la inflación, que está en 6%. Nosotros estamos probablemente proyectados este año a 3. Bueno, todavía en términos universales esto es perfectamente tolerable. Pero ese es un capítulo que yo creo que se ha cerrado. ¿Por qué esta parte de la elección no tiene ninguna alegría?
Bueno, porque ninguno de los dos nos convoca a estar muy satisfechos. ¿Se ha dado usted cuenta? O sea, son no hay... dos que con sus códigos genéticos nadie va a estar de acuerdo. Ajá. Y con sus promesas y con su pasado. Porque no le venden al electorado una ilusión, una esperanza, un futuro mejor. Le venden programitas, como usted dice, tu chamba, tu pensión 65, pero no. ¿Usted se acuerda de las campañas donde te vendían la esperanza, el amanecer, la paloma blanca, qué sé yo? No te venden nada. Esto es lo que yo te estaba diciendo antes. Ajá. No hay en el horizonte una expectativa de transformación y de mejora sustantiva en la vida de la gente. Entonces, cada quien por su lado va a aprovecharse, a arrancarse algunos beneficios, algunas prebendas para adelante y se acabó la historia. Pocas veces uno ha visto una campaña en la que el sentimiento de nacionalidad, de comunidad, sea tan pobre. Sí. Claro, es el Perú. No hay alegría. No, pues. Como decía Alan García, somos un país de tristones andinos. No, no es un problema genético, no es un problema de sangre, es un problema que por la política no ofrece una transformación sustancial. Y sin embargo, el plan de gobierno de Ollanta Humala se llama La Gran Transformación. Bueno. ¿Qué tal? Bueno. Fatal. ¿Qué debería hacer Ollanta Humala si quiere ganar? A ver, consejos gratis, ¿no? No, ahí sí que yo no me atrevería mucho porque como has sido tan amansado, uno podría decir, bueno, lo que se trata es de ponerte un poco bravo. Claro. Y atacar, ser un poco populista y atacar un poco, o sea, de tal manera que arrastre el fervor popular. Bueno, eso tiene su costo, porque eso significaría automáticamente que lo apoyen porque ha asumido posiciones de centro, lo abandonarían rápidamente. Claro. Entonces es una situación imposible. Los electores lo que hacen en esta campaña, qué terrible, ¿no? Es un esfuerzo por predecir. Como no hay predictibilidad alguna, les gustaría saber qué va a pasar. Y no tienen la más remota idea, no pueden imaginar cómo sería un gobierno de Humala o cómo sería un gobierno de Keiko Fujimori. Entonces, lo imaginan en los dos casos, aterrador. Claro. No pueden imaginar un escenario feliz. Yo lo que creo es que quien tiene menos posibilidades para hacer un proyecto político orgánico es Humala. Por lo cual yo eventualmente lo apoyaría, porque por el otro lado estoy convencido que el proyecto franco católico Opus Dei militar es bastante sólido. Ese va a ser un capitalismo bien reaccionario. Vamos a hacer una pausa, nos quedamos un par de minutos más con Julio Kotler, volvemos. Y vamos a terminar de conversar unos minutos más con Julio Kotler. ¿Usted no ve riesgo de chavismo, pero sí ve riesgo de corrupción, sí ve riesgo de fascismo? Mira, no quiero usar términos tan gruesos, pero que va a ser un capitalismo bien autoritario con personajes que conocemos que están dispuestos a usar todos los métodos para para vengarse, y eso va a ser una cosa importante, y segundo, para conseguir sus objetivos autoritarios, ¿no? ¿Fujimori va a ser indultado? Si no es indultado, se buscarán triquiñuelas legales para liberarlo. La pregunta es si es que a los militares los van a los demás. Claro. ¿A Montesinos lo indultarán? Es una buena pregunta que no sé. Porque digamos, le deben tener miedo, ¿no? Porque puede comenzar a cantar. Y puede comenzar a armar sus redes y tirarse abajo a muchos personajes.
¿Puede Keiko Fujimori gobernar sin un Montesinos? No puede hacer un gobierno fujimorista sin Montesinos. O con un Montesinos. Con ¿no? un Montesinos. Con un personaje de esa naturaleza. No puede hacerlo. Si es que no existe ese personaje, lo que vamos a tener es a Rafael Rey de primer ministro, absolviendo a los militares, imponiendo la religión católica como la única religión que se puede practicar en el país, Cardenal Cipriani paseándose. Oiga, pero a Ollanta-Humala le rindió mucho eso en la primera vuelta. Pero por supuesto. Salió Rosario en mano. Así es, y no solamente eso, sino con otra gente más también en esa televisión. Diciendo que él era un católico conservador, Claro. de un hogar católico conservador. ¿Qué le parece? Así es, en fin. Toledo también ofreció una serie de medidas y después se echó para atrás. Así es. Bueno, eso forma parte de las características de estos personajes que uno no sabe muy bien qué es lo que persiguen y cómo lo persiguen. No hay forma de predecir. Hay la sensación permanente de que los candidatos se acomodan circunstancialmente, solo circunstancialmente, es decir, esta semana o la próxima, a lo que le pide el público, pero que después harán lo que les dé la gana. Exactamente, porque no hay controles sociales y políticos. Y entonces se adecúan de acuerdo a las condiciones. Pero hay determinados objetivos que sí tienen. Keiko Fujimori sí tiene un objetivo bien claro, que es reivindicar el nombre de la familia, del clan y del entorno que lo tiene. Y de reivindicar históricamente el pasado, el mejor gobierno del Perú, ¿no? Olvidándose todo lo que tiene que ver de robos, de crímenes, de saqueo y de extorsión. Bueno, está en el plan de gobierno, ¿no? Yo le dije ayer eso al señor. Claro. 10 veces se menciona el gobierno Fujimori. Por eso te digo que lo primero que busca es reivindicar la familia y el capítulo de la historia que ellos tuvieron. Y después, yo creo que ahí se queda. Y le da la posta a Rafael Rey, a Sousa, a Rafo. ¿Usted no cree que ella vaya a gobernar? A los 36 años, ¿no cree que tenga ninguna posibilidad de gobernar? Sí, ¿por qué no? ¿Ya? Siempre y cuando que la agenda se la ponen otros. Ok, ella no es capaz de elaborar su propia agenda. Pero por supuesto que no. ¿Cuál es la agenda que puede dar? ¿Cuál es la agenda que presenta ahora? ¿Cuál es la agenda que tiene? ¿La primera chamba? Asistencialismo y continuidad del modelo económico. Exacto. Y para eso llama pues a los tecnócratas de ciertas universidades para que se hagan cargo de eso. ¿Cuál es el problema? Y va a buscar darle a los tecnócratas toda la posibilidad para que sean muy eficientes y cuiden los gastos del Estado. Mientras tanto, igualito que con Montesinos, por el otro lado vas a tener todo lo que es el gobierno clásico de un capitalismo rentista, de un capitalismo, como tú lo llamas, mercantilista. Con todas las prebendas y todos los clientelismos del caso. Con lo cual ya sabes cuál es la sociedad que vas a originar, vas a tener cada vez más narcotráfico, cada vez más delincuencia, cada vez más inseguridad pública. ¿Y el estatismo de Humala? ¿Cuál estatismo de Humala? O sea, siempre tiene una vocación muy estatista. Es además finalmente un militar formado en el Estado, que tiene una formación militar y un entorno familiar con unas ideas más locas y más racistas, ¿no es cierto? Él siempre ha dicho que no han sido las suyas, pero digamos, el etnocacerismo es una forma de racismo fascista, por ponerlo de alguna manera. Claro que sí. Y ha bebido de eso. Sí, entonces, claro. ¿no hay una preocupación sobre eso? Sí, pero por supuesto. Estamos hablando de que en los dos casos hay un código genético autoritario profundamente fuerte. En el caso de Humala, la trayectoria familiar se remonta lejos. Claro. Así que no hago de ninguna manera, trato de dispensar esa situación. Pero yo lo que creo es que en el caso de Humala, el frente mediático, la banca, los grandes empresarios se le tirarían a la yugular y le impedirían
avanzar en ese lado. Y es bien fácil, pues, porque si es que tú tratas de hacer algo y en un día te sacan 10.000 millones de dólares del país, entonces tienes el aviso de qué es lo que puede suceder contigo, entonces te disciplinan automáticamente. Bueno, el gerente general del Banco de Crédito ha dicho que el plan de Humala no es ninguna amenaza para la banca. Ya ves, pues. Por eso digo que ya lo amansaron, ¿no? Entonces ya lo van a disciplinar, mientras que van a estar felices de la vida con este capitalismo rentista de Fujimori. Ahí van a las tasas de interés que cobren las agencias que prestan créditos van a seguir siendo las mismas de siempre. Claro. Las AFPs van a poder seguir cobrando las comisiones que quieran. Entonces van a estar encantados de la vida. Por eso es que apoyan de esa manera a Fujimori. IP no ve ningún problema en los planes de Fujimori. Claro, lo que pasa es que en el plan de Humala estaba, pues, digamos, una reforma en el tema que no tenía nada que ver con las comisiones, tenía que ver con el uso de los fondos. Han tenido que salir a decir, no, los fondos son intangibles. Entonces yo le tuve que preguntar a Daniela Huatat, ¿los que ya están ahorrados o los del futuro? No, los del futuro también son intangibles. Ah, qué bueno. Por eso, pues, es la imprecisión, absoluta, la vaguedad de las propuestas de Humala, las contradicciones que se dan en el equipo mismo, claro, es lo que crea esta crisis de credibilidad en él. Lo acusan siempre de ser pesimista, pero ¿qué piensa en los próximos 5 años para el Perú? Va a haber conflictos, va a haber más inseguridad, va a haber más polarización. Y al mismo tiempo va a haber las transformaciones necesarias, va a haber más participación social, más participación política que no se va a cristalizar en organizaciones. Pero entonces el Perú ya va a avanzar así, va a avanzar no sé a dónde, pero va a cambiar. Prefiero, en vez de avanzar, va a cambiar. Pero no sabemos a dónde. Y no sabemos tampoco qué pasa con el mundo, que esa es la otra historia, que es una interrogante gigantesca. Bueno, para eso sirven las ciencias sociales, como dice Julio Kotler. Muchísimas gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias por... A mí no me han marcado ni el tiempo, así que me imagino que ya nos hemos pasado, pero no importa. Hace rato, pero como a mi productor le encanta que venga Julio Kotler, me deja hablar toda la noche. Muy bien, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.